ciencia ficción, imagino que algunos los conocen porque están acá, responde que tautológicamente Trombo Azul, editorial que levantamos sin un peso durante 10 años en Valparaíso, y temáticamente Rapa Nui del gran Hernán del Solar, libros fantásticos, hermosos e imaginativos para los niños de ayer y siempre. La editorial Problema respondió lo siguiente: ninguna. Nuestra respuesta no se debe al interés por los trabajos de las otras editoriales, sino por el conocimiento del mismo. Nos inspira el trabajo editorial autogestionado, que le interesa renovar el campo cultural a través de voces desconocidas y mantener las voces que por su coherencia escritural han definido proyectos interesantes. Por lo tanto, rescatamos el trabajo editorial de La Picadora de Papel, por su formato, y Camino del Ciego Editores, por ser un buen referente del trabajo editorial independiente del sur de Chile. Estuendo Mudo, ya dijimos que era peruana, dijo que el hombre. Conozco a los editores, a Silvia Aguilera y Pablo Slachevsky, son profesionales y trabajan en la apertura a la coedición solitaria, que es necesaria Latinoamérica. Solidaria. Mansalva. No, otra pregunta. Otra pregunta, sí. Sobre la literatura. Esta es una sección que ya nos entramos en la estrategia y en las concepciones literarias que están en la elección de los autores y las líneas y los catálogos y los sellos de las microeditoriales. La pregunta que hicimos fue la siguiente: ¿existe la figura del editor-autor? ¿Puede la selección y la publicación ser considerada un acto de relevancia artística? La editorial Mansalva contestó: como dijo alguna vez el escritor y reconocido editor Héctor Libertela, al armar un catálogo, un editor así está escribiendo su propio libro. Pues, otra pregunta: ¿cuál es la propuesta literaria de tu editorial considerando el proceso de selección, de corrección y de difusión de autores? Esta nos parece una pregunta también importante y elegimos bastantes para dar una visión. Para dar una visión clara concreta. Nosotros, Sangría Editora, contestó que Sangría quiere que la lectura de sus libros sea una experiencia de conocimiento único, intenso e integrador para quien se dé el tiempo. Buscamos esa singularidad e intensidad de la experiencia literaria en la calidad de los textos que elegimos, los cuales ojalá experimenten con los límites del lenguaje sin dejar de comunicar universos que no estén expuestos, representados, señalados en nuestra sociedad, o bien que ofrezcan una mirada fresca, renovadora de nosotros mismos. En este sentido buscamos integración en la lectura, porque creemos que es en la polifonía de un texto literario, en las profundas y distantes resonancias de una palabra que creíamos cotidiana, donde mejor pueden reunirse un grupo de personas que disienten. La editorial Puerto de Escape respondió: nuestra propuesta literaria es rearticular la escena del género fantástico en Chile. Para ello, salir del gueto mental fandom y entrar en la mente de los lectores aún desinformados. Animita Cartonera respondió: sobre todo armar un catálogo consistente y sostenible, más allá de los libros pensados de forma aislada. Se insertan dentro de un plan del libro y de lectura, cada libro seleccionado obedece a eso. Ahora se hacen las correcciones lo más cuidadosas posibles y las veces que sea necesario, y hasta que el libro quede ok. Luego tratamos de posicionar a los autores con alta cobertura de medios. La editorial Problema dijo que, en primer lugar, nuestra propuesta se basa en quitarle el poder establecido en la pregunta anterior al editor y conducirlo al lector y el autor. Primero, en la colección Demos Poesía, mayúscula, Demos Poesía, no existe criterio de selección o el criterio es ninguno. También no existe proceso de corrección, salvo que el autor manifieste que dicho proceso debe ser necesario para la publicación de su obra, y se publica al que quiera ser publicado. La editorial Estuendo Mudo contestó: nuestra propuesta editorial ha ido ampliándose con el transcurrir de los títulos. Nuestra intervención de los textos y nuestras búsquedas literarias han ido expandiéndose y asimilado a nuevos formatos a medida que hemos descubierto que el perfil editorial debe contribuir a la variedad literaria del espectro nacional. Debe articular un conjunto de discursos coherentes consigo mismo, pero no por ello anquilosados bajo un eje monotemático. La editorial Mansalva
señaló que mi propuesta en Mansalva es publicar a los nuevos autores argentinos y latinoamericanos, y también a nuestros últimos clásicos, autores como César Aira, Dalia Rossetti, Ricardo Celarayán, Pablo Pérez, Raúl Escari, Daniel Durán, Néstor Perlonger, Foucault, Arturo Carrera, Lorenzo García Vega, Roberto Chavarren, etc. De Chile nos encantaría publicar a Pedro Lemebel, Juan Emar o las delirantes novelitas de Braulio Arenas, entre tantos otros. Hay que tomar nota. Intersona contestó: la innovación por sobre todas las cosas y no necesariamente con elementos, autores, formatos, temáticas, géneros nuevos. Ser clásicos y modernos, vanguardistas y arriesgados es el tono que acompaña todas las publicaciones. Nos interesa revalorizar algunos autores y obras olvidadas y ponerlas en consonancia con voces nuevas. Queremos, por medio del catálogo, dar una definición de literatura contemporánea entre comillas, que no necesariamente responda a las tendencias en boga o a las modas, sino que valorice aspectos novedosos, los cuales a su vez puedan ser muy tradicionales, e encontrar el valor contemporáneo de muchas obras de antaño que puedan ser tan modernas como una primera novela. Por último, Calabaza el Diablo respondió que este sello editorial ha tratado de dar con un tono verbal y visual, formatos de revista y libros, interesado en construir una mirada capaz de entender nuestras formas de ser, en tanto sociedad. En este sentido, el proceso de selección tiene que ver con esa mirada. El detalle radica en que tratamos con la palabra, el discurso, el texto, que bajo ciertas características constituye obra literaria. El proceso de corrección se entrega a un especialista y siempre se está cercano al autor. La difusión se hace en periódicos y revistas especializadas, las pocas que existen. Más librerías especializadas. La pregunta siguiente ya tiene que ver con modos de vivir la edición, ¿no? Era, ¿es posible vivir de la edición literaria autogestionada? Aquí hubo de todo, en realidad. El problema, contestó: es muy temprano responder a tal pregunta en base a nuestro camino editorial, aunque esperamos que, en mayúscula, así sea. ¿Es posible vivir de la edición literaria autogestionada? Estruendo Mudo responde, es posible llevarla a cabo sin egresos, conseguir ganancias con algunos títulos acertados y con una buena campaña de promoción, pero entregarse de lleno a la publicación de literatura es una actividad complicada. Una editorial debe diversificarse y plantear estrategias rentables sin que por ello reduzca la calidad de su producto. En nuestro caso estamos haciendo viable el trabajo remunerado y sostenido en la editorial. Las ganancias existen, pero no son aún lo suficiente para poder vivir exclusivamente de ellas, aunque no por ello creemos que no es posible vivir de la edición literaria autogestionada, sino que es algo a lo que estamos intentando llegar. Mansalva responde que en su caso combina los ingresos editoriales con los de una pequeña librería de libros raros, nuevos y usados situada en el barrio de Palermo, la Internacional Argentina, a la que dirijo junto con Laura Crespi, que también es el centro de operaciones de Mansalva. Intersona dice que es posible pero muy difícil, especialmente para editoriales cuyos títulos poseen una rotación de capital lenta. Las inversiones se recuperan totalmente luego de meses e incluso años. Esto hace que la situación sea muy sensible a coyunturas políticas y económicas, especialmente si se trata de un mercado de bienes no necesarios. Bueno, y ya que invitamos cierta gente afuera, una sección de preguntas tenía que ver con las relaciones que hay entre las editoriales chilenas y las editoriales de otros países, y más que nada entre microeditoriales. La primera pregunta de esa sección era: ¿cuál es la importancia que le das en tu proyecto editorial a las relaciones con otras microeditoriales en tu país o de otros países? Ediciones Frontera Sur, que no había aparecido hasta ahora porque respondió...